Aquí comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic en directo y en plataformas por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Partimos esta edición de Los Monos en Infinita. Mis queridísimos Gonzalo Miller, Camilo Férez, ¿cómo están ustedes? Hola Connie, ¿cómo estáis? Bien, muy bien. Oye, Gonzalo. Nunca mejor dicho que cuando llueve todos se mojan. Todos Así se es. mojan. Es súper democrática la lluvia. Oye, y bueno, independiente de, vamos a seguir, ¿no es cierto?, haciendo balances en la región metropolitana, las cosas no fueron para bien, digamos, tan catastróficas como de alguna manera habíamos previsto. Pero igual esto ha tenido consecuencias bien negativas. En una semana donde el presidente ha estado en gira, donde todavía seguimos sacando cuentas de lo que fueron las elecciones primarias, se vio la confirmación de la prisión preventiva del alcalde de Recoleta, hubo una querella ahí del Instituto Nacional de Derechos Humanos que ha generado polémica, tenemos harto tema. Hagamos un orden medio cronológico, si ustedes quieren, de la semana y partamos por los coletazos de las primarias. En un balance, aquí, bueno, Gonzalo sabe mejor que nosotros, Camilo, que las interpretaciones de cualquier número que sale de una elección siempre dan para todo. ¿Ah? Todos son ganadores, todos pueden ser perdedores, etcétera, etcétera. Pero aquí, Pero la que más le gusta es la que dice que RN ganó. claro. Ahora que nos lo explique por qué. ¿Por qué es la que más te gusta, Gonzalo? Con la ironía del caso. ¿Ah? Claro, porque hubo primaria y obviamente que hubo primaria 20, primaria en Chile Vamos, casi 60, 40 más, ¿no? ¿Cómo se llama? Contigo Chile. Contigo Chile Mejor. Contigo Chile Mejor. Que era el pacto del oficialismo. El oficialismo, ¿no? La izquierda, antigua Pro Dignidad y Socialismo Democrático. Más la DC. Más la DC. Ahora después vamos a reflexionar qué tan feliz quedó la DC después de este pacto. Pero bueno, sí, hay ganadores evidentes, ¿no? Los que ganaron las primarias, pero como siempre, ¿no? Y va a ocurrir, esto es como una aproximación a lo que va a ocurrir en octubre, ¿no? Son 345 elecciones distintas, más las 15 gobernaciones, o sea, hay mucho es difícil que alguien no gane algo, que alguien no pierda algo, ¿no? Que alguien no eche de menos, tenga una derrota que le duela y por otro lado tenga una victoria que lo consuele, ¿no? Eso es así y por eso nunca mejor dicho la frase que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican, ¿no? Sí. Pero también juegan las expectativas que se tenía de todo. Bueno, en el caso de Renovación Nacional y aparece con esta fuerza, ¿no? El triunfo básicamente es por lo que ocurrió en Lo Barnechea, ¿no? Recordemos que Renovación Nacional había quedado fuera del sector oriente, no tenía ninguna comuna en el sector oriente, había perdido Vitacura y Lo Barnechea, que eran las dos comunas tradicionalmente de Renovación Nacional, y eso generó, ¿no es cierto?, esta ansiedad y en general el debate y finalmente el triunfo de Felipe Alessandri. Ahora, si bien, y quiero enfocarme en esa, no porque sea necesariamente la más importante, pero se transformó en simbólica en varias dimensiones. Una, por el triunfo de Felipe Alessandri, por lo tanto Renovación Nacional, pero dos también, por la rápida imagen de aceptación, no solo de la derrota, sino de trabajo conjunto, ¿no? Ese mismo momento, ¿no? Cuando se concedió el triunfo, Carlos Ward abraza a Felipe Alessandri y le dice, me pongo detrás, vamos a trabajar juntos para tener esta municipalidad, para que siga siendo una municipalidad de Chile Vamos. Eso, primero, habla a pesar del momento, ¿no? A pesar de haber sido una disputa dura a rato, donde obviamente que el alcalde Cristóbal Lira fue decisivo en el resultado, ¿no? Su apoyo a Felipe Alessandri. Aún así, con todos esos componentes, fue procesada rápidamente por el sistema y así la coalición dice, este espíritu de coalición del que a veces se dice mucho, bueno, se manifestó, ¿no? O sea, no hubo disputa, no hubo descalificaciones, no hubo pataleta, no hubo noche de los cuchillos largos, pasó. Y cuando uno mira el resto de ahora en la imagen colectiva, obviamente lo que pasó en Puente Alto, el gran triunfo de Carla Rubilar, lo que pasó en Independencia con el triunfo de Agustín Iglesias y así en muchas comunas, ¿no? En las gobernaciones, dejaron un escenario que si uno lo globaliza es 9 triunfos para Renovación Nacional, 8 triunfos para la UDI, 4 para Evópoli Independientes, ¿no? Esa fue como la repartición, lo que tiene un correlato directo con la actual situación en términos de alcaldes y concejales, ¿no? Donde Renovación Nacional es levemente más grande, la UDI es la segunda fuerza
muy cerca de Renovación Nacional, y mucho más abajo aparece Evópoli, ¿no? De nuevo con su pretensión. O sea, no hay un cambio muy grande en el mapa, no lo hay, a pesar de que obviamente que lo emblemático juega un rol, ¿no? Desde lo simbólico, y se produjo eso en Lo Barnechea, ¿no? Esa disputa en Lo Barnechea. Ahora, digamos que esta es una elección de la cual sacar tanta conclusión es medio confuso, ¿no? Porque es una elección muy focalizada o localizada, con voto voluntario, para resolver algunas disputas o decisiones en el fondo que no se tomaron en su momento. O sea, es difícil sacar mucha conclusión y proyectar esto necesariamente a lo que vaya a ser el resultado de octubre, ¿no? Se compite solo ahí donde los partidos no se pusieron de acuerdo. Claro, eso es lo donde primero. decidieron competir, ya sea porque no se pusieron de acuerdo porque quisieron. Claro, exactamente. Donde tenían legítimas dudas o aspiraciones que no fueron capaces de resolver a través de una negociación. Eso es lo primero. Con voto voluntario. Y con una asimetría, porque, precisamente por eso, porque no existe o sea, había muchos recintos dispuestos para votar, digamos, pero esos recintos no tenían ninguna relación ni con el tamaño de las comunas, ni con el tamaño de la elección. Entonces, aquí no se podemos hacer mucha alquimia, decir, mira, sabéis que aquí votaron muchos, pocos, y casi todo se explica por razones que tienen mucho más que ver que están más relacionadas con el día antes de la elección que con el día después de la elección. Por ejemplo, tú puedes tener mucha votación porque competiste en muchos lugares. Claro. Por ejemplo, el caso de la ADC. A la ADC le fue súper mal, pero sacó muchos votos. Y luego viene la segunda derivada, que es que aquellos que ganaron su nominación y por lo tanto van a ser candidatos, no necesariamente quedan bien aspectados para ganar luego la elección. El caso de Carla Rubilar en Puente Alto, de hecho, ¿verdad? Puede tener la competencia de Osandón y hasta ahí nomás llegó la aspiración. Claro, salvo el caso de Lo Barnechea, probablemente, que donde efectivamente esta primaria, salvo que pase algo muy extraordinario, era la elección, ¿ya? En las demás, no necesariamente el que ganó va a ser el que gane la elección municipal. Bueno, tiene razón Camilo. De hecho, sí, bueno, no son las mismas comunas, pero las primarias anteriores, si uno mira las primarias anteriores, que fueron con aún más baja participación, y en eso es bueno tener una perspectiva, ¿no? Aquí, y las imágenes de colegios semivacíos, ¿no? De manera permanente. Si alguien estaba esperando que fueran a votar, no sé, varios millones, no, esa expectativa era irreal, ¿no? O sea, ya en la elección primaria anterior municipal había votado un poco más del 4% de las personas. En la anterior a esa había votado cerca del 5%, y de hecho en esta oportunidad, que fue el 6,1%, es superior a lo que veníamos, pero todavía en un margen inferior. Una primaria con buena participación roza el 10%. Ese es el estándar con voto voluntario, estamos hablando, ¿no? Porque en Argentina hay primarias obligatorias, con voto obligatorio, es un fenómeno distinto. Pero con voto voluntario, 10% parecería como una primaria de una gran participación, tipo Estados Unidos y todo. Es muy raro que vote más del 10%. En algunas comunas de la región metropolitana votó más del 10%, ¿no? Y un poco lo que decía Camilo, la sensación de que en Lo Barnechea se definía el alcalde en la primaria. Sí, cuando se juegan cosas la gente participa. Votó el 18% en Lo Barnechea, ¿no? Y lo mismo en Independencia, terminó votando cerca del poquito por debajo del 10%. O sea, hay variaciones también de comuna en comuna, no en todas estaba en juego lo mismo, y obviamente eso hace que igual la política ansiosa de señales, de triunfos, ¿no? De imágenes, usa, ¿no? La usa, y eso es lo que hemos visto en estos días, ¿no? Imágenes de ganadores y de triunfo, y me parece también legítimo que así sea, ¿no? Porque finalmente si tú participas en una primaria y ganas, tienes todo el derecho a reclamar ese triunfo. Ahora, ¿permite esto precipitar en el fondo decisiones presidenciales, como vimos que sí pasó de alguna manera en la semana? Tuvimos el lanzamiento prácticamente oficial de la candidatura presidencial del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. No lo permite desde el punto de vista de lo que conversamos recién. O sea, uno no puede sacar conclusiones políticas, electorales a partir de esta. Yo creo que más bien lo que pasa es que se cumplen ciertos ciclos. Y el alcalde, ¿cierto? En este caso Carter, aprovecha, él no compite, aprovecha una pequeña sensación de triunfo porque gana, ¿cierto? Su candidato. Pero luego, ¿cierto? Habiendo ahora un candidato a esa alcaldía, y él tiene fecha de vencimiento, por lo tanto, o sale a sacar el ticket de candidato ahora,
o pierde toda posibilidad, ¿cierto?, de ser incidente en la discusión política de aquí en lo que sigue. Por lo tanto, yo creo que lo suyo es más bien un cálculo de oportunidad, mirando el mapa completo de cómo se va a comportar se van a comportar los medios en relación a el debate político, y no tiene que ver derechamente, digamos, con una lectura electoral del resultado de las primarias, salvo que Gonzalo opine algo diferente. ¿Gonzalo? Sí, yo creo que, bueno, a propósito, y la política de oportunidad también, se le dio la oportunidad para volver a lanzar por cuarta o quinta vez, ¿no? Si uno hace el Google, el cuarto o quinto lanzamiento de la campaña presidencial del alcalde Carter, y lo hace de una manera así que refleja un poco lo que decía Camilo, esta ansiedad, ¿no? Esta ansiedad por alguien decía ahí, llega como con pasado de revoluciones, ¿no? Poniéndole la pata arriba a la candidata que era número 1, a Evelyn Matei, diciendo te voy a derrotar en las elecciones, en las primarias, y de alguna manera también refleja esta sensación de que, a diferencia quizás de lo que fue el ciclo anterior, donde los independientes tuvieron un rol muy protagónico, fíjense ustedes en las primarias, que los independientes también tuvieron un rol muy protagónico, pero dentro del sistema. O sea, cuando uno mira en los dos bloques, más en Chile Vamos, poco menos en la coalición oficialista, la presencia de independientes fue muy importante, casi 25% en la primaria oficialista, casi el 60% en el caso de Chile Vamos. Son figuras independientes, algunos dirán, bueno, independientes que tienen pasado militante, y algunas absolutamente independientes también, mezclados, pero ese fenómeno está ahí irrumpiendo. Pero ya no es una independencia fuera del sistema, es una independencia institucionalizada. Y por eso lo mismo ocurre en el caso del alcalde Carter, ¿no? Que es verdad que se le agota el tiempo, que tiene que, o él, su gran adversario es la opinión pública, ¿no? O sea, hace mucho rato que los candidatos presidenciales no lo eligen los partidos, lo eligen los ciudadanos a través de su manifestación de apoyo o de su identificación, ¿no? Pues si no, pregúntele al propio expresidente Ricardo Lagos, ¿no? Donde no logró que ni siquiera su partido lo inscribiera. ¿Por qué? Porque Alejandro Guillé era el que marcaba mucho más la encuesta. Ya, pero ¿tiene que preocuparse Evelyn Matei en alguna dimensión o no? O sea, que va a haber competencia, sí. Ahora tiene un desafiante que es bastante entusiasta, proactivo y bastante agresivo hasta aquí. No sé si va a ser el tono que mantenga. Yo creo que se equivocó en el tono, ¿no? Pero yo creo que ese tono agresivo y esa ansiedad tiene más que ver con, de nuevo, el saber de que juega contra reloj. O sea, aquí la posición más cómoda, por decirlo a alguien, es la de quien ya está consolidada como la número 1 y que está como viendo que no equivocarse. Y por otro lado tiene un desafiante que hoy día no aparece en la opinión pública y que tiene que aparecer, ¿no? Necesariamente. Porque yo creo que los partidos, si hay algo que he aprendido, no van a usar la primaria para debilitar sus opciones, sino que para fortalecerla. La manera de fortalecer una opción presidencial es que compitan candidatos realmente competitivos, o sea, que realmente tengan una fuerza, que realmente representen un sector de la sociedad y no solamente que quieran ser candidatos. O sea, estamos dejando fuera a París y estamos dejando fuera ese grupo de gente, Camilo. No estoy seguro que se haya equivocado en el tono, porque es de la naturaleza del desafiante, ¿cierto? Ofrecerle algo al sistema. Cuando el sistema ya está franjeado y uno está sacando las cuentas y las encuestas salen a preguntar por aquellos candidatos que hoy día son los más probables, que ya están declarados y suma y sigue, digamos, cada actor tiene que buscar algún grado de tensión que le permita estar dentro de la conversación. Y por lo tanto, creo que más que una ansiedad que puede tenerla, y no estoy diciendo que no la tenga él, el hecho de que él no es el candidato de ningún partido para representarlo en una hipotética primaria de Chile Vamos, él va a requerir dosis más elevadas de tensión, va a requerir ponerle más longanizas al asado. O sea, va a ser una pulga en la oreja de Evelyn Matei, digamos. Claro, y va a ofrecerle de alguna manera porque aquí los que te ponen adelante, digamos, son los medios. Y por más que se hayan modificado, que las redes sociales y todo eso, y que la oferta hoy día sea muy amplia y variada, digamos, se requiere de alguna manera que los medios de comunicación validen tu condición de candidato.
y que te traten como tal. Y por lo tanto hay algo que ofrecerles. Y en definitiva, cuando te insisto, cuando la competencia ya está franqueada, el ofrecerle un poco más de polémica, un poco más de tensión, puede ser interesante, por lo menos para algunos segmentos y para algunos medios. Y lo segundo es que hoy día la foto tiene una forma, pero esta foto está variando y va a cambiar. O sea, muy probablemente una vez que se haya despejado la elección municipal y de gobernadores, en ambas coaliciones vamos a tener que empezar a hablar de los candidatos y de los mecanismos de definición. Si las coaliciones se organizan en torno a primarias, los partidos van a tener que llevar o un candidato o a veces van a haber candidatos independientes. No nos olvidemos que en el caso de la región metropolitana, cierto, corre Orrego con evidentes intenciones de ser candidato dentro de una primaria del oficialismo, no obstante que no tiene partido. ¿Ya? O sea, va a estar en una condición similar a la de Carter, solo que va a venir de haber participado en una elección y va a tener que decir cuántos pares son tres moscas, cuántos votos obtuvo, ¿cierto? Y ese va a ser la credencial con la que él se va a presentar. Pero entonces falta todavía, ese mapa todavía se está llenando y yo creo que Carter, no estoy diciendo que esta sea una estrategia ganadora, pero es la que tiene y por lo tanto está haciendo lo que puede hacer y lo que debe hacer en este contexto. Sí, el punto era que el tono es importante porque finalmente en el mapa o en el radar que tiene la ciudadanía te ubica en un lugar, ¿no? Y el tono y el discurso, a mí me lleva a suponer de que él le va a pedir una primaria a José Antonio Kast, ¿no? Porque es un tono y un discurso muy parecido al de José Antonio Kast, ¿ah? Que lo ubica fuera de Chile Vamos. Sí, por eso digo yo que el tono es relevante, ¿no? Cuando el nivel de agresividad respecto de los partidos de Chile Vamos es algo que ha explotado mucho José Antonio Kast y que por lo tanto naturalmente la gente lo lleva a decir, a mirar con simpatía. Ahora habría que ver si hay espacio para una primaria Kast-Carter, ¿no? En ese polo, además de una primaria que eventualmente que pudiera tener Chile Vamos. Recordemos que no es el primero, y quiero ponerlo en perspectiva, Johannes Kaiser, el diputado, también le pidió a Chile Vamos ser parte de su primaria, ¿no? Pero ahí ni siquiera le dijeron que no. Se sacaron cuentas alegres por parte también del Frente Amplio y del Partido Comunista. Se habló incluso del desbalance de vuelta o la reiteración de esta idea, ¿verdad?, de que el socialismo democrático paga costo y que finalmente no logra imponerse, pero también de nuevo lo mismo. Son pocos casos como para poder sacar una conclusión tan anticipada. Solo para rematar la conversación respecto de las primarias en lo que pasó efectivamente al otro lado, pues en el lado del oficialismo más la democracia cristiana. Sí, la DC ya era crónica de una muerte anunciada. Ellos mismos se habían puesto el parche en telería y Gonzalo también lo había dicho varias veces en este programa. Ojo que aquí el que más defiende y el que, a diferencia de lo que estábamos hablando recién con Carter, que no tiene una estrategia nítida respecto de cómo lo va a resolver. O sea, hay algunos que se descolgaron antes, otros que decidieron, y hay algunos que ya están anunciando por la prensa que van a crecer a costa del gobierno. O sea, hay todo tipo de tesis respecto a un partido que primero que todo se dividió, que hoy día su electorado tiene figuras esparcidas dentro del partido y fuera del partido en coaliciones distintas, pero de alguna manera repartiéndose la misma torta. Yo le pondría harto ojo, por ejemplo, me parece súper interesante lo que va a pasar en Renca. En Renca van a competir dos exdemócratas cristianos. Uno va a competir por el desgaje demócrata cristiano a la derecha y otro por el desgaje demócrata cristiano hacia la izquierda, ¿ya? Pero sin embargo, ambos vienen del tronco demócrata cristiano, por lo tanto, eso en distinta medida, ¿cierto?, es lo que le está pasando a la ADC, como que se está muriendo demográficamente, como que se le van muriendo los electores, y por lo tanto, esta es como una larga agonía en la que va perdiendo presencia y centralidad dentro del mapa. Aunque, y respecto de los partidos más bien del ex apruebo dignidad, yo también diría, no saquemos conclusiones apresuradas de esta elección. O sea, una de las conclusiones era que a un año del caso Convenio, el Frente Amplio, Revolución Democrática, todo el mundo se había salvado. Se dio de alta y resulta que ahora están allanando las dependencias de la gobernación de Valparaíso y podríamos seguir con el tema. Claro. O sea, noticia en desarrollo. Lo que sí creo es que el Frente Amplio debiera transparentar, o más bien el socialismo democrático debería preguntarse por sus estrategias electorales, porque creo que en la planilla Excel, desde las primarias anteriores,
pasando por el proceso constituyente, el Frente Amplio viene demostrando que hace mejores cuentas y saca mejores y que negocia mejor, de nuevo, el día previo de la elección. Y eso yo creo que le reditúa. No sé si tenéis la misma impresión, Gonzalo, pero da la impresión de que la elección, este tipo de elecciones le son más naturales, mientras que al otro lado siguen todavía esos resabios de las elecciones con binominal. Como que siguen tratando de no tener competencias fuertes, siguen tratando... Sí, es notable eso, que la cultura universitaria de asamblea electoralmente le está rindiendo mejores resultados, porque si uno mira en términos globales de todos los votos, a pesar de que es un error, porque no se compitió, como dijo Connie, en todo el país, pero si uno mira dónde se decidió competir, ¿no? En esas 60 comunas, el socialismo democrático obtiene casi el 50% de los votos. O sea, debería haber tenido una victoria arrolladora. Porque después viene los independientes con un 22 y recién viene el Partido Comunista y el Frente Amplio con otro 22-25. ¿Ah? O sea, casi la mitad de los votos. Pero el Frente Amplio decide no competir en todas las comunas, solo compite donde va a ganar, nada más. Y lo hace de manera excluyente. Casi nunca lo hace superponiéndose a otras fuerzas progresistas, sino que lo hace solo, ¿no? O sea, no compite Convergencia Social, con Revolución Democrática en la misma comuna, no, pues están jugando el juego de ser el partido único del Frente Amplio. Claro, tratan de todo ese electorado traducirlo en una fuerza. Y en cambio, los que sí se compitieron entre ellos, el socialismo democrático, ¿no? Los socialistas compiten con el PPD, compiten con los radicales, compiten con la democracia cristiana, no en todas las comunas, pero sí, obviamente había una mayor dispersión y división. Entonces, teniendo más fuerza, tuvieron un peor resultado. Y en eso fueron mucho más estratégicos el Partido Comunista, que se anotó una victoria importante en Antofagasta. Algunos dicen que puede ser esa victoria le puede significar que no ganen Antofagasta, pero le significó una victoria, se impusieron a otras fuerzas políticas, y cuando decimos que no pega lo de RD, sí pega, porque recordemos que Antofagasta era un stronghold de Revolución Democrática, ¿no? Ahí están sus parlamentarios, ahí está su fuerza electoral, y resulta que ahora fue el Partido Comunista el que triunfó en esa fuerza. Se impuso en esa primaria. Entonces, yo creo que aquí fue mucho más táctico, estratégico, eligió sus peleas, se impuso en Peñalolén, por ejemplo, Revolución Democrática, que se notó como un gran triunfo, y aprovechó de nuevo, ¿qué aprovechó? La división del socialismo democrático, ¿no? Aprovechó esa división. Ahora, una pregunta que yo sé que es bien difícil de responder, pero es interesante, porque uno mira todo esto y aparece casi como fenómenos al lado de ciertas contingencias. El Partido Comunista saca cuentas alegres, pero tiene a su ex candidato presidencial hoy día preso, confirmado por la Corte de Apelaciones. Revolución Democrática sigue viviendo coletazos del caso Convenio. Ya veíamos lo que estaba pasando en el Gore Valparaíso y hay situaciones similares en otros Gore. Y dos de sus personajes emblemáticos en su momento también del caso Democracia Viva, también pasando por un proceso judicial. Vamos a llegar a octubre con esos casos probablemente encendidos. Y sin ninguna claridad de cuál puede ser el efecto real que esos casos de verdad tengan frente a un electorado que va a acudir con voto obligatorio a votar. Porque aquí es el público de siempre, el que va a votar donde los partidos se la juegan. Pero es bien distinto el tema, me imagino yo, en una convocatoria masiva, general y obligatoria. Totalmente. Totalmente, yo creo que además los partidos van a tener que resolver con qué figura van a inicialmente competir. Acuérdate que aquí muchos de esos candidatos parlamentarios van a tener que levantar un candidato a su primaria. Sea esta una primaria de, por ejemplo, en el caso de ahora, de todo el oficialismo, o sean nuevamente dos primarias. Imagínate que nuevamente se compite el Frente Amplio con el PC y compite el socialismo democrático dentro de ellos. Entonces, eso además los llevaría a tener un candidato en primera vuelta. Y por lo tanto, necesariamente a tener un candidato para competir con sus aspirantes al Parlamento. O, al revés, digamos, desprenderse de eso e irse de hacha a los nichos electorales, que podría ser una mejor estrategia parlamentaria, pero que es renunciar definitivamente, digamos, a la posibilidad presidencial. Cuestión que efectivamente sí le podría servir a partidos como el Partido Comunista. El Partido Comunista tiene lo que demuestra elección tras elección es que tiene una cantidad de votantes súper nítida. Si eso lo agrega a una buena negociación como lo que estábamos conversando recién y se desprende rápido de la idea de tener un candidato presidencial, bueno, tal vez haga en esta estrategia incremental del PC
sume ya ahora no solamente algunos diputados, algunos senadores, sino que tal vez otro senador más, anda a saber tú. Y así podríamos ver un nuevo crecimiento en el margen del PC. Sí, yo ahí haría una nota, porque una cosa es que el esfuerzo parlamentario, que siempre es todavía, ¿no? Con las reglas del juego que tenemos hoy día, es más de nicho, ¿no? Regido bajo la proporcionalidad, donde claramente el Partido Comunista le tiene que hablar solamente a público y a audiencias específicas. Ya lo hemos visto como fenómeno, este 30% irreductible pareciera del Frente Amplio del Partido Comunista, que apoyan al presidente Boric en a todo evento, contra viento y contra marea. Bueno, es el mundo donde el Partido Comunista tiene sus votos y por lo tanto dice, este es un paraguas lo suficientemente grande para crecer incluso, ¿no? O sea, para aspirar a crecer en representación. El punto es de que ahora para alcaldes, gobernadores y para los candidatos presidenciales las reglas son otras. Nos nos olvidamos de lo proporcional y aquí sí avanzamos hacia lo mayoritario, es decir, la necesidad de... Y ahí es donde empiezan a golpear los temas de opinión pública, ¿no? Los malos momentos de algunos liderazgos. Es ahí, en el margen, ¿no? En el último margen el que hace la diferencia. Y lo que explica que, por ejemplo, que una figura tan resistida por el Partido Comunista y la izquierda en general, como el gobernador Orrego, que recordemos que de la manera en que ganó, ¿no? Él ganó como resistiendo a esa izquierda que venía avasallando y que terminó llegando a la moneda. Con votos del barrio alto, claro, porque se le enrostró mucho en general, ¿no? Sí, pero sí. Muy... Orrego ha estado como el diputado Soto, ha estado en todos los casilleros. Claro. Ha estado en el casillero anti-octubrista, en el pero octubrista. hoy día no tiene competencia por la izquierda, Orrego, ¿no? No. No la tiene, ¿no? Y gran parte del liderazgo que tiene hoy día tiene que ver con ese componente. Entonces, hasta ahora, ¿no? Recordemos, falta un mes para la inscripción, más de un mes para la inscripción de las candidaturas. Pero hasta ahora no tiene competencia por la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que explica ese fenómeno? Yo creo que lo explica esta sensación de reacomodo, decirle, ¿no hay en la izquierda alguien que le disputa a Orrego? Sí, claro que lo hay, ¿no? El tema es de que no hay alguien con capacidad de llegar al 50%. Como sí le reconocen a Orrego que tiene esa capacidad, porque también por algo que les molesta, pero que al final lo hace más competitivo, que es la distancia que ha mantenido Orrego en algunas líneas del gobierno, ¿no? No se ha transformado en un gobernador oficialista, a pesar de que está permanentemente en la cuerda floja, ¿no? Ahora, digamos que dentro del oficialismo hay varios que han tomado cierta distancia del propio oficialismo. O sea, tenemos al mismo Partido Comunista. Y vamos a la vuelta comercial y los quiero invitar a conversar sobre las reflexiones del presidente Boric respecto de Venezuela, de Rusia, de la ultima derecha y también la amenaza de reforma o retiro que desordena el naipe del oficialismo de manera muy fuerte. O sea, tú hoy día tienes una oposición en casa a decisiones mucho más conservadoras de parte del gobierno o más moderadas de parte del gobierno que lo alejan un poquitito de su público duro en un año electoral. Eso parece ser bien complejo también. ¿Les parece que hagamos el corte? Estamos en Los Monos en Infinita, en la 100.1 por los canales de YouTube también del Comando Jungla y por cierto también los de Radio Infinita. Vamos y volvemos. Escuchas Monos en Infinita con Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta con Monos en Infinita, junto a Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Seguimos con los Monos en Infinita, Gonzalo Miller, Camilo Férez. Habíamos hablado de meternos también en las diferencias dentro del oficialismo o entre sectores del oficialismo y el presidente, particularmente el presidente Boric, a propósito de varias cosas. Está el presidente en gira y en el contexto de esta gira por Europa habló sobre Venezuela en una entrevista en la Deutsche Welle, diciendo que Venezuela tenía algunas debilidades institucionales, por decirlo en simple, y también hizo esta referencia a Rusia en una cuestión que siempre ha llamado la atención, de que el Partido Comunista y sectores de la izquierda defiendan tanto a Rusia y al gobierno ruso, particularmente respecto de su guerra con Ucrania, etcétera, cuando hace mucho rato que Vladimir Putin dejó de ser comunista, ¿o no? No, completamente. No es la Guerra Fría la que define hoy día o por lo menos no es esa Guerra Fría la que define los bloques a nivel político mundial. No es la izquierda y la derecha, no es el socialismo y el capitalismo,
es básicamente China y Estados Unidos, la guerra por la hegemonía, y por lo tanto yo creo que muchos de los que se alinean hoy día con Rusia más bien tienen este tic del no alineado, es decir, este tic anti-norteamericano, el hegemón, que ese sí se arrastra con notas desde la Guerra Fría, que una conexión directa entre las políticas de Putin y las expectativas de la izquierda del mundo. O sea, creo que lo que dice el presidente es de difícil comprensión, pero vale la pena entrarle ahí porque algo hay, efectivamente. Ahora, el presidente dijo eso, pero también se fue contra la ultraderecha en Europa, se paseó por todos los ámbitos y por lo tanto despertó todas las pequeñas diferenciaciones que podría haber despertado en su coalición en esta gira. Además de darle carne a José Antonio Kast para que lo llame de vuelta, lo echa de menos José Antonio Kast, lo quiere aquí. ¿Ah? Lo quiere de vuelta en la gira estudio. Sí, lo quiere de vuelta lo antes posible. Oye, pero para ordenarlo un poquito, quedémonos primero con el efecto en casa de sus reflexiones respecto de Venezuela y de Rusia, y después dediquémonos un poquito al tema de la ultraderecha, que yo creo que también tiene bastante carne por sí sola. No hay ninguna novedad, Gonzalo, en escuchar al presidente criticar a Venezuela o criticar a Rusia y darle puntos a Ucrania en esta pasada, ¿verdad? Porque lo ha hecho en el tiempo, ¿no? Así como ha criticado a Nicaragua y a otro, Nicaragua y qué más, Venezuela y Rusia, esos son, y Cuba. Siempre ha tenido permanentemente una mirada medio crítica respecto de eso. Pero de vuelta, sin asco, desde el Partido Comunista y desde sectores de la izquierda, le contestan nomás, po. Y se manifiestan en desacuerdo con él. Yo creo que aquí hay la exacerbación de dos fenómenos, ¿no? Uno, lo conversamos a propósito del 1 de junio, ¿no? De la cuenta pública, que es el surgimiento dentro de las filas del oficialismo de cierta distancia, ¿no? Si ya no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que dice el presidente. Y si hay algo que considero que atenta contra mi propia identidad política, en este caso del Partido Comunista, lo voy a manifestar, voy a discrepar, y me parece que el gobierno al final se pisa la cola, porque recordemos que teníamos lunes y martes la vocera de gobierno pidiendo que se respetara la política del presidente en materia internacional, ¿no? Que se respetara las opiniones, que no se hiciera mella del liderazgo internacional del presidente respecto de las críticas de Evelyn Matei y la ingenuidad con la cual se actuaba con Venezuela y del propio José Antonio Kast. Y resulta que llegamos al miércoles con que ahora los diputados de su partido salieron a contradecir al presidente diciéndole que no podía hablar de esa manera de Venezuela y tampoco de Rusia. Y quiero detenerme en este último país, ¿no? Porque es evidente hace mucho rato que no es Vladimir Putin un representante del Partido Comunista ni de la ideología comunista, es uno de los grandes privatizadores de Rusia, ¿no? Más allá que se le haya entregado a los oligarcas y todo, no hay ninguna política que uno le diga llegar que ideológicamente en una cercanía. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la cercanía? ¿Es que es solamente desconocimiento? ¿Es solamente...? A mí Lautaro Carmona una vez se lo pregunté directamente, y dijo que el vínculo era el vínculo histórico del Partido Comunista chileno con el Partido Comunista ruso, que no era directamente con Putin. Ya, pero el partido... Pero claro, pero es una disquisición que nadie hace en público, digamos. No, y aquí nadie le está reclamando al Partido Comunista ruso, que hoy día es inexistente, ¿no? Al menos en una autocracia como Rusia, donde Vladimir Putin concentra todo el poder, ¿no? Aquí la disputa es directamente contra Putin, y la reacción es la del Partido Comunista defendiendo a Putin, ¿no? Y defendiendo lo que él está haciendo, y su posición además en la guerra con Ucrania. O sea, ¿por qué se embarca en eso? Y yo creo que eso amerita una reflexión, porque en el caso venezolano, uno dice, mira, hay una sintonía ideológica, pero también económica. En el caso de Cuba hay una sintonía política, pero también económica, ¿no? Vemos permanentemente desfilar a los dirigentes del Partido Comunista a visitar Caracas, a visitar La Habana. Y con Rusia, si no es ideológica, ¿de qué tipo es la simpatía? ¿O no nos hemos enterado del término de la Guerra Fría? ¿Dónde está? Porque esto que Camilo describe en lógicas tradicionales e institucionales como los no alineados, es un soft power que Vladimir Putin sí ha expandido por el mundo, ¿no? Él sí tiene operando a muchos agentes políticos en las distintas democracias occidentales, incluido Estados Unidos, con financiamiento, con medios de comunicación propios, con redes sociales. Entonces uno debe decirle, bueno, si no es política la simpatía, ¿de dónde vendría la simpatía por ejemplo? Era bueno el personaje que hacía de Putin en House of Cards, ¿se acuerdan ustedes o no? Extraordinario.
Extraordinario. De Además que acuerdo. cualquier parecido Sí. con la realidad es mera coincidencia. Muy ¿Ah? parecido, sí. Muy parecido. Muy bueno. Mm. Oye, eso es así, pero el hecho de que el PC se envalentone, digamos, cada vez más en marcar esas diferencias, más allá de dónde nacen, puede ser que nazcan de donde dice Gonzalo y que hayan cositas patrimoniales, digamos, de por medio. O pueden ser otras razones, o como te digo yo, estas reminiscencias del anti-norteamericanismo, pero ¿por qué el PC hoy día sí agarra el pandero y sale a pegar? Es porque, me van a perdonar la autocita, es porque ya no estamos ni en el gabrielismo ni en el antigabrielismo, sino que estamos en el post-gabrielismo. El gobierno se acabó el 1 de junio, hoy día esto es electoral y por lo tanto hoy día todos crecen a costa del gobierno, tensionando al gobierno, diciendo que, o como tú bien citabas recién, que o retiros o reforma, y siempre con excusas que son poco sostenibles, o sea, porque además el que dice retiro o reforma lo dice con una retórica como si estuviese emplazando a la derecha. Pero sin embargo tiene... Y es del partido del gobierno, del presidente, exactamente, además. Exactamente. Entonces dice, no, porque si la derecha no quiere avanzar en una reforma tributaria, entonces tenemos que avanzar en retiro. De la misma manera, como recordábamos el programa anterior, que la derecha, frente al gobierno de Sebastián Piñera, decía lo mismo. Es decir, a mí no me gusta esta política pública, pero si es que no se viabilizan más ayudas, no me queda otra que seguir con esto. ¿Cierto? Todos ven en esta cuestión como si fuera una fatalidad, pero finalmente van desfilando a eso. Y la diferencia que marca el PC con el presidente, yo creo que responde exactamente a lo mismo. El presidente deja de ser, el gobierno deja de ser algo a lo que haya que sostener, ¿cierto? Más allá de mantener el gobierno y de seguir estando en él. Yo no veo al Partido Comunista retirándose el gobierno, ni mucho menos, pero sí hay espacios en los cuales comienza a ser un factor de diferenciación y no necesariamente un factor de unión. Y eso es lo que determina, hoy día es lo que sobredetermina la realidad. El panorama electoral es lo que sobredetermina la realidad y el resto es música. Como que hubiera un sector a cargo de mantener el público duro mientras el presidente y el gobierno hacen lo que tiene que hacer, ¿o no? Sí, pero cada uno buscando la libre su oportunidad. Porque ya hablamos del análisis cómo se abre el Partido Comunista, defendiendo a Venezuela, defendiendo incluso a Putin, y ya. Pero en algo que pasó un poquito más desapercibido, pero que yo encuentro aún más complejo, si hablamos de la reforma de pensiones, es que el senador Lagos Weber, ¿no? Que nadie debe decir que es el rey de los díscolos, ni no, es como de profesión muy institucional, muy ordenado y todo, dijo, oiga, ¿qué espacio hay para un acuerdo 5-1? Que parece que es algo que él ya había conversado con varios senadores, lo había socializado, ¿no? Para viabilizar la reforma. Y resulta que la ministra Jara le pegó un portazo de eso por ningún motivo. ¡Pam! Esa conversación no va más. Ahí murió. Eso, no, por eso te digo, es que hay dispersión. Porque vamos a pasar al 4-2. Eso, de alguna manera, por eso digo, ¿qué es finalmente? Más allá de la voluntad del senador Lagos Weber por alcanzar un acuerdo, sus destrezas políticas, su capacidad o credibilidad en la oposición, dejamos eso de lado un ratito. El discurso que venía construyendo el gobierno en torno de que la derecha no quería una reforma de pensiones sufre una grieta producida por un senador del PPD que dice, oiga, ya está al primero que le pegaron un portazo fue al que abrió una puerta para alcanzar un acuerdo. Claro, porque cuando termine el gobierno, es que eso se explica muy simple. Cuando termine el gobierno, va a haber un grupo dentro del gobierno que quiere mostrar que fueron capaces de hacer algo, los que se van a poner sobre el atributo de gobernabilidad. Y hay otro grupo. Póngale el nombre. Y hay otro, ese es el socialismo democrático, es básicamente el eje Toá Marcel, ¿cierto? Básicamente. En el cual cada día parece militar más el presidente. Y quienes están bajo esa tesis que, por ejemplo, no es la bancada de diputados del PPD, que en realidad es como una especie como de federación balcánica, ¿cierto? Son como unos Balcanes políticos, pero sí, en buena medida el Partido Socialista y gente como Lagos Weber, ¿cierto? El ethos de la concertación. ¿Ya? Ese mundo, digamos, entiende que su entregable después del gobierno va a ser la gobernanza, el haber sacado cuestiones adelante. Y el otro mundo, lo que va a decir es, nosotros intentamos hacer un montón de cosas, pero no pudimos, porque la derecha, y cada vez más se asoma, porque el enemigo interno, porque el socialismo democrático entregó demasiado, porque no sé qué. Entonces,
en ese otro mundo, digamos, están divididas las aguas. Y yo creo que la ministra Jara, ese es el PC, ese es el Frente Amplio, y se está viendo de manera bastante, cada vez más nítida. Y en ese escenario la ministra Jara está, cada día que pasa, dejando de ser más ministra del gobierno y comenzando a ser una candidata del PC, y por lo tanto es lógico que a ella le agrade más, salvo que pueda liderar un acuerdo en pensiones y sacar algo limpio con eso, mantener viva la bandera de lo que quería hacer y que finalmente la derecha le impidió. Porque ese discurso rinde. Si piensas tú que, de hecho, ni siquiera es un problema solamente de las izquierdas, la Concertación gobernó durante los 30 años, echándole la culpa a la minoría que tenía respecto de todas las decisiones que hacía, y con eso dejaba tranquilo a sus díscolos internos, diciendo, si nosotros queríamos hacer esto, pero la realidad tuvimos que negociar porque los senadores designados... Los enclaves autoritarios. Los enclaves autoritarios, ¿cachai? Entonces, el empedrado siempre te ayuda a encontrar un motivo y una razón, y eso es más viejo que el hilo negro. De hecho, yo creo que formalmente estamos a poco de que sea el ministro Marcel el que pase a liderar la reforma de pensiones de vuelta. Claro, porque si este escenario es así, tenemos a una candidata ministra, y cada vez más candidata, menos ministra, pero resulta que para ser candidata tiene que llegar a noviembre, ¿no? Tenemos la reforma de pensiones entre medio. Está difícil que la lleve adelante. Está difícil, sí. La ministra Jara, está difícil que la suelte también. Yo creo que no va a ser tan fácil llegar y soltarla. Yo creo que el superministro, o a esta altura, a ver si vuelve por sus fueros, Marcel. Super Mario. Super Mario. Un nuevo Super Mario. Super Mario Bros. ¿Por qué? Porque la negociación multinivel o ramal la va a tomar Hacienda. La reforma del CAE la va a tomar Hacienda. Ya lo tomó. La reforma del pacto fiscal, naturalmente, Hacienda. La reforma de pensiones, Hacienda. Yo creo que esa concentración habla primero. Bueno, ¿y por qué entonces van contra los retiros? ¿Y por qué van a favor de los retiros? Porque el que se va a quedar con el timbre y la campanilla de este mundo va a ser Marcel, y por lo tanto van a crecer a costa de ¿quién? De Marcel. Marcel va a ser el fusible para pegarle al gobierno sin pegarle al gobierno. Lo hace débil, lo hace blanco, natural, de toda la disidencia del partido. ¿Por qué perdimos ese partido? Le vamos a poner nombre a la derrota. Mario Marcel. Claro. ¿Injusto? Puede serlo. O sea, van a haber dos coñetes para efectos del oficialismo. Los bancos y Marcel. Y Marcel, claro. ¿Ah? Claro. Ahora, una pregunta. Quiero volver después con el tema de la ultraderecha, pero para terminar con la amenaza o el chantaje de la reforma o el retiro, ustedes que también tienen la sensibilidad de captar cómo opera el mundo parlamentario en un año electoral, ¿hay espacio para un nuevo retiro fondo? Yo creo que no, por lo menos los últimos 3, si no me equivoco, porque este es el séptimo. Sí. Se aprobaron 3, vamos 3-3, pero los primeros 3 se aprobaron en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio después post-estallido, y con un gobierno muy debilitado y con un Congreso en la locura. Se aprobaron 3, pero después de pasar las elecciones y se han ido rechazando todo. O sea, los últimos 3 se han rechazado, no veo que haya espacio para un séptimo retiro. ¿Camilo? No, en el escenario actual no hay, pero hay para quilombo. Para meter ruido. Y claro, y eso ya es suficiente incentivo para todos los que estén aspirando, como decía Gonzalo hace un rato, a una elección proporcional con un nichito electoral determinado. Así que yo creo que del ruido no nos libramos. De acuerdo. Sí, porque el ruido político, en eso es importante también la memoria política, ¿no? Hay mucho cuando miran en qué momento el gobierno empezó, el declive del gobierno y de la aprobación presidencial, y cuando uno mira las encuestas, coincide, no digo que sea factor ni el único determinante, porque nunca lo es en un fenómeno social y político, pero coincide el timing con el rechazo del primer retiro durante este gobierno. Ese rechazo y el sacrificio que hubo en ordenar la fila y explicar por qué, y el cambio de oposición, le generó una caída, en la primera gran caída en popularidad del presidente Gabriel Boric, tuvo que ver con esto. Entonces yo creo que ahí en el gobierno también esa sensación de que decir que no te hace daño, sobre todo cuando hiciste de eso una bandera de lucha. Recordemos que el candidato Gabriel Boric
fue a votar paró, hizo una pausa para ir a votar a favor del retiro número 4. Ya, pero nadie podría pensar que a partir de eso el gobierno vaya a cambiar de opinión. Eso ya es costo asumido ya. Pero es un costo asumido que, como siempre, no todos quieren compartir. No, ya, claro. quiero volver con el tema de la ultraderecha, porque fue a propósito de la llegada del presidente Boric justo el día siguiente del resultado de las elecciones en el Parlamento Europeo, ¿verdad? Que le preguntaron al presidente si le preocupaba el avance de la ultraderecha que efectivamente mostró una tendencia a crecer en las últimas elecciones parlamentarias en la Unión Europea. Y él habló, claro, que le preguntaron por la ultraderecha en el continente y por la ultraderecha en Chile. Y a partir de eso ha hecho algunas reflexiones respecto de la ultraderecha y la preocupación que le pueda generar o no. Yo creo que tuvo una buena respuesta cuando le preguntaron por Kast, dijo que él creía en la democracia. Check, bien. Pero después ha hecho algunas reflexiones que a mí me hacen pensar que de nuevo, de vuelta, todavía no estamos leyendo correctamente por qué se están dando estos resultados electorales a nivel internacional, no solamente en Chile. En Chile los hemos tenido con el avance republicano, ¿verdad? Y se están dando en Europa. Y los votantes de eso, en esos casos, lo conversamos un ratito hoy día en la mañana, Camilo, son gente joven y son trabajadores, que básicamente están votando contra lo que sienten son amenazas y no necesariamente a favor de una cuestión ideológica. Y el presidente coloca el tema de la ultraderecha siempre en clave muy ideológica. Habla de la cuestión climática, de la oposición que tienen a organismos internacionales como Naciones Unidas, de los temas del género, etcétera, etcétera, pero no se mete en esta otra dimensión que parece ser la que está también explicando una parte importante del avance de la derecha en el mundo. ¿Quién? Yo tengo lo conversamos hoy día en la mañana un ratito, Connie. Yo creo que esta cuestión hay que leerla en un ciclo más o menos largo. O sea, no es una sorpresa que estos populismos, en algunos casos son ultraderechismo, en otros casos son populismos de izquierda. O sea, no es raro que estén creciendo un conjunto de discursos que son al mismo tiempo carismáticos, muy en la lógica de los medios, muy pasados para la punta, donde los extremos obviamente son Milei y otros, pero Meloni también tiene lo suyo. O sea, todos tienen este talento, de alguna manera, de ser más desfachatados que el resto. ¿Para qué decir Trump? ¿Cierto? Bolsonaro, Bukele, y así suma y sigue. Y tienen, en los países como del primer mundo, tienen un tipo de expresión y en los nuestros tienen otra que es más o menos intermedia. Si bien para los países del primer mundo el gran enemigo es la globalización, ¿cierto? Y en Europa fundamentalmente la Unión Europea, por eso el Brexit, por eso, ¿cierto? Es eso, y por lo tanto el discurso nacionalista y proteccionista tiene que ver con que los políticos están pensando, ¿cierto?, en Bruselas, cuando en realidad tenemos problemas con los trabajadores en tal distrito chico dentro de París. ¿Te fijas, no? O sea, ese discurso localista, proteccionista, no distingue, creo yo, tan nítidamente a las izquierdas de las derechas, sino que más bien es este discurso más bien antiglobalización, primero, y hoy día, ¿cierto?, antimigración y anti lo que sea. Nosotros tenemos una versión un poco más fruna de esa misma discusión, pero sigue el mismo vector, ¿ya? Y en eso estamos unidos, en eso tenemos las mismas amenazas. Y ojo, que aquellos países donde se ha hecho este frente común contra los extremos no necesariamente han obtenido los buenos resultados que esperan, porque si hay algo que domina la escena, y por eso son tan carismáticos, por así decirlo, los representantes, es precisamente la polaridad. Y cuando tú cristalizas esa idea de que eres el mainstream, sí, nosotros somos todos los moderados y en realidad estamos aquí, es probable que te adelanten por la izquierda o por la derecha, claro, cualquiera de las alternativas más polares. Por lo tanto, esta tesis de que se desdiferencien las centroizquierdas y las centros derechas, no creo que sea necesariamente la mejor manera de combatir los extremos. Estoy de acuerdo. Gonzalo. Bueno, son fenómenos globales, ¿no? La preocupación es que lo tendemos a leer, y yo creo que parte del error es como izquierda, derecha, y si algo surge más allá es extrema izquierda o extrema derecha. Y realmente las fuerzas y la dinámica que está produciendo no tienen que ver necesariamente con eso, tiene que ver con esta polarización, ¿no? Recordemos que son los mismos. Con la polarización en un contexto de problemas similares, ¿verdad? Seguridad, sí, claro, narcotráfico, migración, etcétera, etcétera. En un mundo global, claro, mira, de la mano de problemas de migración, problemas de seguridad y todo, surge, ¿no?
el fenómeno por un lado. En la sociedad donde aparecen, cambia el menú, cambia la agenda de temas, aparecen también por el otro lado, ¿no? Como respuesta. Hay un libro, compré hace poco, bueno, ¿sabes? Se llama La rebeldía se volvió de derecha, dice. Este autor, es un autor muy interesante, un doctor en historia argentino, ¿no? Pablo Stanowski, que se hace cargo a propósito de Milei, a propósito también de lo que está ocurriendo en Europa y de lo que estamos viendo en nuestro país, que claro, aparece como lo que decía Camilo, ¿no? El mainstream se transforma en algo, el sistema político, y aún peor, a veces como diciendo, nosotros somos la democracia, entonces naturalmente deja fuera de la democracia a estos grupos, ¿no? O como contrario a la democracia, cuando debiera tratar de institucionalizarlo, someterlo a las reglas, ¿no? Y así van a llegar a Bruselas, ¿no? Todos estos europarlamentarios, incluso los de Se acabó la fiesta, ¿no? En España, ¿no? Que dice que iban a, tenían dos propuestas los de Se acabó la fiesta, que sacaron 800.000 votos en España, mayoritariamente de jóvenes. Meter preso a Pedro Sánchez. Esa era la propuesta. Y lo segundo, ya ni me acuerdo, pero era una locura. Entonces uno dice, ¿por qué esos fenómenos? Son, claro, son votos de castigo, ¿no? Son votos antisistema. Son, dice, oye, estamos desconformes con que Bruselas mira nuestra realidad desde muy lejos, en el caso europeo, ¿no? O con que el poder mira mi realidad desde muy lejos, no me entiende. O no me están solucionando los problemas y no es que vote contra el sistema, sino que contra ustedes. Claro. Y no, además que construyes un enemigo, por ejemplo, esa élite en Bruselas, que financio yo con mis impuestos en Londres. ¿Ya? Y así suma y sigue. Es lo que hizo Trump respecto de los operadores en Washington, ¿no? Exactamente lo mismo. Y así, ¿no? La casta en Argentina. Hay una mecánica de aprovechar esa fuerza. Y lo segundo, que es lo que siempre nos preocupa, ¿no? Lo de los jóvenes, que tienen que ver también con lógica. ¿Por qué son tan fácilmente polarizables los jóvenes? Alguien podría decirle, bueno, un fenómeno tradicional, histórico, pero especialmente en estas generaciones, ¿no? Y hay otro libro, puros libros hoy día, ¿no? Estamos tomando nota. Se llama La transformación de la mente moderna, de un psicólogo social, Jonathan Haidt, que explica un poco cómo 3 malas ideas hacen daño, ¿no? En esta transformación de la mente de las personas que la alejan del pensamiento crítico, la alejan de la tolerancia. Él está mirando lo que estaba ocurriendo en la universidad en 2016-2017 en Estados Unidos. Se volvió a repetir. ¿Por qué con tanta facilidad la élite cae en la violencia o en la intolerancia frente a lo distinto o que frente a surge la agresión? Y parte de lo que dice que tiene que ver con la manera en que esa generación, los centennials, algunos se ríen, uno mira redes sociales, está lleno de decirle como frágiles, ¿no? La generación de cristal. Claro, porque han sido sobreprotegidos y por lo tanto de alguna manera sienten que cualquier elemento que amenace su situación, su realidad, se transforma en un adversario, en un enemigo muy rápidamente, y de nuevo es algo que yo tengo que rechazar. Y esos discursos, los discursos que han prendido en Europa con distintas denominaciones, ¿no? Más allá que no son mayoritarios en todos los países, pero sí han irrumpido, ¿no? Aparecen en un segundo lugar en Alemania, aparecen en un tercer lugar en España, aparecen matizadamente, porque no es igual en Italia, ¿no? En Italia aparecen en el primer lugar, pero de una manera distinta, pero sí en Francia, ¿no? ¿Y qué hace ese discurso? Bueno, eso es lo que tenemos que encontrar, cómo esos jóvenes ven que una manera de decirle, bueno, tengo una amenaza, necesito a alguien que me proteja, y resulta que los discursos de protección han venido de estos sectores. En cambio, por otro lado, las izquierdas tradicionales, los socialismos tradicionales dicen, no, mire, usted tiene que aceptar este europeísmo, tiene que aceptar estos riesgos, tiene que aceptar a los migrantes, o sea, no me quieren proteger. Y aparece una protección, puede ser en el lugar equivocado para algunos. Para algunos en el lugar equivocado, pero es la protección por la que tú optas en ese minuto. Son distintos proteccionismos, pero van hacia el mismo lugar. Es decir, es la idea de que tú le dices a alguien que le está cambiando dramáticamente sus formas de vida, de que eso no es porque se hayan producido cambios societales, sino porque hay un culpable. Y ese culpable tú le dices el delincuente migrante o el trabajador barato migrante o las empresas chinas que se llevan, ¿cierto? Y que hacen no sé qué, y así. Y entonces lo que tú haces es que ese político mainstream, ¿cierto? El que sea por desidia, porque está preocupado de sus propias comodidades, no les presta atención,
o B, derechamente son cómplices de esa realidad. Entonces, claro, a eso es lo que estamos desafiados hoy día en distintos niveles, con distintos discursos. Oye, sin darle la lata, pero estoy muy entretenido leyendo a Jonathan Haidt, un gran psicólogo social. Él dice, hay 3, porque lo hace muy pedagógicamente, dice, hay 3 síntomas, ¿no? Que si tú quieres mirar su sociedad, a ver, un termómetro, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Qué tan sano? Un checklist. Dice, fíjese, aumento del deterioro de la salud mental. Primer síntoma. Segundo, polarización social. Check. Tercero, limitación grave del pensamiento crítico. Check. Es decir, no te puedes salir. La cancelación. La cancelación. Si usted tiene esas 3 consecuencias, significa que, bueno, hay un problema, viene la polarización. La mesa está servida. La mesa está servida y nosotros seguimos leyendo mal, ¿verdad? Eso fue lo que a mí más me inquietó de la asociación que hizo el presidente Boric de los resultados ultraderecha con estas otras cuestiones que ya son medio consignas a esta altura, cuando la problemática es mucho más profunda. Lo vimos en Chile con el resultado del Consejo Constitucional y el triunfo republicano. Si ese no era un voto republicano, era un voto que quería mandar un mensaje finalmente. Porque ese mismo público después le votó en contra la Constitución a los republicanos, porque no le gustó tampoco. Entonces, yo creo que tenemos ahí un problema de sintonía fina del mundo político que todavía no lee exactamente para dónde va, y esto no digo que pasa solamente en Chile, ¿eh? Yo creo que pasa en muchas otras partes. Oye, una reflexión chiquitita respecto de la cancelación, y a propósito de lo que está pasando en la Universidad de Chile, que también, de nuevo, si miramos esto solo por lo que está pasando en casa o solo lo que está pasando en la Universidad de Chile, yo creo que aquí hay que remontarse al jarro de agua de María Música en el año 2000 y poco, para entender un poquitito cómo hemos ido desmantelando nuestra institucionalidad en materia educacional y todo lo que significa en términos de respeto a la autoridad, de reconocimiento del otro y de forma de hacer las cosas y una larga lista, etcétera. Sí, y pero hoy día está usado además por el hecho de que la política universitaria, que siempre ha sido, o cada cierto tiempo, ¿cierto?, nutre a la política nacional. Se fue a las pailas. Ahora le fue tan bien que pobló completamente la política nacional, y hoy día existe un vacío, digamos, una desconexión de la política universitaria, interna y externamente, que la lleva, digamos, a esto que es más bien los discursos más extremos, más pintorescos, digamos, más pasados para la punta. Oye, un poco por lo mismo que estábamos conversando antes respecto de Carter. Cuando tú estás fuera de la conversación, requieres más altisonancia para meterte dentro de ella. Y yo creo que eso es lo que le está pasando hoy día a las políticas universitarias. Y mira, no alcanza ni siquiera los quórum para las votaciones en los que se supone que son el faro de la política local. No, yo creo que siempre uno dice, mira, es algo que viene pasando hace mucho rato, pero siempre es grave, ¿no? Respecto a la Universidad de Chile, y no solo la Universidad de Chile, ¿no? Es algo que perfectamente puede ocurrir en el resto del sistema. Tiene que ver que, de nuevo, con la manera de procesar la diferencia, ¿no? Ahí está la falla, ¿no? Desde la lógica del victimismo, más allá de los temas puntualmente, ¿no? Porque la víctima, obviamente, que tiene todo el derecho de pararse en esa situación, pero cuando se transforma el victimismo, es decir, que yo adhiero a la víctima, me comporto como víctima porque adhiero a él, a su posición, se imposibilita el diálogo, porque no hay posibilidad de diálogo entre víctima y victimario, ¿no? Si no toma cierta distancia, por eso que es las limitaciones del pensamiento crítico, es decir, existe la posibilidad de mirar con alguna distancia lo que ocurre en Gaza, existe la posibilidad de mirar en cualquier conflicto, ¿no? Alguna distancia, porque si renunciamos a eso, significa que no podemos tener pensamiento crítico, no podemos elaborar nuevas ideas, no podemos mirar el juicio. Entonces, queda muy a la mano la cancelación, ¿no? Es decir, si tú o estás en la toma o eres parte de las victimarios, ¿no? Por eso estoy tan en contra de lo que dijo Sebastián Edwards el otro día de eliminar las humanidades. Si no, el desarrollo del pensamiento crítico, digamos, mejorarlas, pero eliminarlas, nos metimos en otra dimensión. Sí, es verdad, pero reformarlas. No, arreglarlas, reformarlas de todas maneras, pero no eliminarlas. Señores, se nos acabó el tiempo. Como siempre, un gustazo. Cuídense mucho, nos repetimos el domingo a las 10 de la mañana y nos vamos viendo y conversando. Un abrazo grande. Chao. Chao. Muy bien. Chao. Aquí termina Monos en Infinita, una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller, y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic, en directo y en plataformas por la 100.1. Esto fue Monos en Infinita.